Estado, poder y gobierno. Primero, para el estudio del Estado, las disciplinas históricas. Para el estudio del Estado, las dos fuentes principales son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas. Que la historia de las instituciones pueda derivar de la historia de las doctrinas no quiere decir que las dos historias deban ser confundidas. Por ejemplo, una cosa es la historia de los parlamentos europeos y otra la historia de los escritores parlamentarios. No hay duda de la importancia de la obra política de Aristóteles para el estudio de las instituciones políticas de las ciudades griegas. O el libro 6 de las historias de Polibio para el estudio de la constitución de la República Romana. Pero ninguno se conformaría con leer a Hobbes para conocer el ordenamiento de los primeros grandes estados territoriales de la época moderna, o a Rousseau para conocer el ordenamiento de las democracias modernas. Por lo demás, si el estudio de las obras de Aristóteles o de las historias de Polibio es importante para conocer el ordenamiento de las ciudades griegas y de la República Romana, se necesitan otras fuentes, literarias y no literarias, desde la época antigua hasta la Edad Moderna, para conocer a fondo los mecanismos muchas veces complejos mediante los cuales son instituidas o modificadas las relaciones de poder en un sistema político. Por razones fácilmente entendibles, pero fundamentalmente por la gran dificultad que presenta la recopilación de las fuentes. La historia de las instituciones se desarrolló después que la historia de las doctrinas, de manera que frecuentemente los ordenamientos de un sistema político determinado han sido conocidos o nos hemos conformado con conocerlos mediante la reconstrucción, e incluso la deformación o idealización, hechas por los escritores. Han sido identificados Hobbes con el Estado absoluto, Locke con la monarquía parlamentaria, Montesquieu con el Estado limitado, Rousseau con la democracia, Hegel con la monarquía constitucional, etc. La primera fuente para un estudio autónomo de las instituciones frente a las doctrinas está constituida por los historiadores. Comentando a Tito Livio, Maquiavelo reconstruye la historia y el ordenamiento de las instituciones de la República Romana. Vico, para reconstruir la historia civil de las naciones desde el Estado ferino hasta los grandes estados de su tiempo, denuncia la arrogancia de los doctos, que desean que lo que saben sea tan antiguo como el mundo. 1744, edición 1967, página 72. Y para su investigación desea comportarse como si no hubiese libros en el mundo, página 115. Posterior al estudio de la historia viene el estudio de las leyes que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados. El conjunto de las normas que constituyen el derecho público, también una categoría doctrinal. Las primeras historias de las instituciones fueron historias del derecho, escritas por juristas que frecuentemente tuvieron experiencia directa en los asuntos de Estado. Hoy la historia de las instituciones no solo se ha emancipado de la historia de las doctrinas, sino que han ampliado el estudio de los ordenamientos civiles mucho más allá de las formas jurídicas que les han dado forma, y orienta sus investigaciones hacia el análisis del funcionamiento concreto en un determinado periodo histórico, en un instituto específico a través de los documentos escritos, los testimonios de los actores, el juicio de los contemporáneos, avanzando del estudio de un instituto fundamental como el Parlamento y sus vicisitudes en los diversos países al estudio de institutos particulares, como el secretario de Estado, el intendente, el gabinete secreto, etc.,
mediante los cuales se logra describir el paso del estado feudal a la monarquía absoluta, o la formación gradual del aparato administrativo mediante el cual se reconstruye el proceso de formación del Estado moderno y contemporáneo.